Continuamos en el programa y lo habíamos anunciado. Está con el congresista nuevo agrupado Héctor Valer, quien ha dicho que hay un gobierno, o habría un plan del gobierno para tomar el Congreso. Esto en la línea de la declaración que compartíamos con ustedes más temprano del ministro de Trabajo. Congresista, ¿está seguro usted de ello? Claro, porque hasta hace un mes, el Perú lo sabe, yo frecuentaba el cuarto de guerra de Palacio de Gobierno, pero cuando ya en la bancada se plantea, a través de la voz de Guillermo Bermejo, la posibilidad de cerrar el Congreso con la muchedumbre, acompañado de los reservistas de Antauro Humala, ¿no? Entonces era estar a favor de la subversión del orden, sí, o estar a favor de la democracia. Y lógicamente yo estoy a favor de la democracia, ¿no? Sí, le quería pedir detalles de ese planteamiento, cómo, cuándo ocurre, cómo se viene ejecutando este consejo. Que bueno, algunos detalles sin especificar nombres, sino hechos concretos. Esto yo creo que aproximadamente hace unos 4 o 5 meses se ha venido coordinando y organizando, primero convocando a las diferentes organizaciones sociales, a Palacio de Gobierno, los reservistas que vinieron de todo el país al patio de honor, donde estuvo el presidente con Guillermo. Luego se hace una reunión en el BRAE con más de 3.000 hombres de las comunidades nativas, las comunidades autogestionarias, los comités de autodefensa, etcétera, más de 3.000 hombres, en el que estuvo presente el presidente de la República, estuvo Guillermo Bermejo y el ministro de Defensa actual. Entonces, durante esa organización y el discurso, que lo podemos encontrar en Google, ¿no?, se empieza a enviar mensajes de cerrar el Congreso. Y lógicamente todos estos indicios nunca me hablaba el presidente cuando yo me reunía con él y otros ministros después de ser premier en Palacio de Gobierno, en el que sí tocábamos diferentes temas relacionados al gobierno y a su propia defensa. Entonces, ya cuando viene el ex premier Torres a plantear una cuestión de confianza al Congreso de la República y Guillermo me pide que defienda la posición, lógicamente converso con él y le digo, está bien que tú seas vocero alterno, pero te toca defender a ti y a la vocera principal. Además, lo que acaban de plantear es ilegal. Es una infracción. ¿Se refiere a Betsy Chávez? No, al premier Torres. De acuerdo. Al premier Torres cuando fue a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza, sí. Era una cuestión de confianza ilegal, sin argumentos jurídicos, infringía la Constitución, cometían delitos. Por esa razón fui el primero en denunciarlo al ex premier por infracción constitucional, ¿no? Y por 2 delitos que cometió, por coacción y por omisión de funciones, de respetar la ley, etcétera. Y cuando ya nos enteramos del acta que firma el Consejo de Ministros con todos sus ministros y el premier, Diego Boluarte, salvo la vicepresidenta y el ministro de Transportes, Tineo, entonces se ve y se configura el delito prácticamente, y a nosotros los congresistas a lo que estamos obligados es a presentar una denuncia para un antejuicio o para un juicio político. Claro, entonces, durante ese escenario, converso yo con Guillermo y me dice, es hora de cerrar el Congreso. Correcto. Ese cierre se produciría a través de 2 cuestiones de confianza denegadas. Claro, porque forzando la interpretación, como se ha hecho con esta primera cuestión de confianza. Claro, forzando, pero apoyado por la muchedumbre. A pesar de que el TC declare que no procede, como ha hecho ahora a través de un fallo, de que este es un tema del Congreso y evidentemente le ha quitado piso a la interpretación que hace el Ejecutivo
a pesar de Claro, ello, estaría al borde de la desobediencia del Ejecutivo bajo la asesoría del señor Bermejo. Y seguramente otros, ¿no? Como por ejemplo sus abogados, uno de ellos es sobrino de un líder del MRTA. Se refiere al doctor Noblecilla. No, el doctor Noblecilla. ¿Y cómo ¿no? sería esta disolución? Entonces, es decir, ¿cómo se puede, decía de Augusto acuerdo a Álvarez la Rodríguez antes, que no se tiene la fuerza de la Fuerza Armada, tampoco se tiene la legalidad, no se tendría la legalidad? ¿Cómo? ¿Cómo se ejecuta un plan de esa naturaleza? Yo creo que, de acuerdo a mi interpretación, en base a estos elementos que acabo de manifestar, ¿no? Primero, 2 votos de confianza denegadas hace que el Poder Ejecutivo interprete, ¿no es cierto?, como una negación a la cuestión de confianza y por tanto disolver el Congreso de la República, pero como no va a tener apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, ni de la policía, lo único que tendrían apoyo es en la muchedumbre y en los famosos reservistas y los comités de autodefensa, que en el caso del BRAE portan armas, escopetas, entregados por la Fuerza Armada, ¿no?, de acuerdo a ley. Entonces, lo que ellos han hecho es un plan marxista de ataque al Congreso, inclusive pienso que podrían estar inspirándose en el ataque que se hizo al Congreso de Nicaragua, donde se quemó el Congreso de la República. Entonces, frente a impulsar de subvertir el orden, pues primero está la democracia, está primero la defensa de la Constitución, y acá me tiene, y por esa razón renuncié a Perú Democrático, que fui el impulsor de esa bancada, ¿no? Esta es la reunión que usted menciona, es una reunión de marzo, 6 de marzo de 2021, ¿correcto? No, después de esta reunión, aproximadamente en el mes de, estamos noviembre, en el mes de septiembre de este año. De este año. De este año. Claro. Aproximadamente 3.000 hombres de los comités de autodefensa en el BRA. Entonces mi pregunta es, ¿quién financió esa convocatoria de más de 3.000 hombres? ¿Y cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es que, de alguna manera, Guillermo tiene que estar manejando algún fondo, porque él estuvo allí. Ahora, una situación de esa naturaleza tendría que ser controlada por las fuerzas del orden. Desde luego, conforme a ley, pero viendo las convocatorias de las diferentes organizaciones sociales a Palacio de Gobierno, impulsando la animadversión desde el Poder Ejecutivo contra el Congreso, convocando a los reservistas, dándole espacio a la gente de Antauro en el Poder Ejecutivo. ¿Se refiere al señor Acuña, por ejemplo? El señor Acuña, que es la persona que ha pagado sus derechos de ejecución penal al señor Antauro Humala y quien le visitaba permanentemente el penal de Chorrillos, pero también el ministro de Defensa. El ministro de Defensa estuvo en la lista parlamentaria teniendo a Antauro Humala como candidato presidencial y José Vega Antonio. Hablábamos de la Dirección Nacional de Inteligencia y el papel que desempeñaría esta institución, que hoy no tiene una persona en la jefatura y que estábamos barajando nosotros en el reportaje las posibilidades. ¿Qué papel desempeñaría la DINI? Bueno, yo cuando estuve de premier, durante ese corto periodo de tiempo, yo me reuní con José Luis, que era el jefe de la DINI, y él permanentemente diferenciaba el papel de la DINI. Y el papel de la DINI es buscar información de prevención antes que ocurran los hechos en favor de la soberanía nacional y la seguridad nacional del Perú. Pero después de ver la manifestación de los testigos protegidos, donde ya involucran al jefe de la DINI, lo que se estaba haciendo es instrumentalizar a la DINI como un instrumento político para también tener de repente información de políticos o de organizaciones políticas a fin de ablandar y
fortalecer el objetivo de la toma del Congreso de la República. ¿Va a votar usted por la vacancia presidencial? No, pero sí por la suspensión. ¿Por qué razón? Por una razón eminentemente jurídica. El Tribunal Constitucional en su sentencia ordenó al Congreso de la República desarrollar el tema de la incapacidad moral y física permanente. No lo ha hecho el Congreso de la República. Y si se vacara con ese numeral 2 del artículo 113, seguramente se va a plantear una acción de amparo. Y el presidente de la República volvería. ¿No ocurriría lo mismo con la suspensión? No, que no está reglamentada tampoco. Por la siguiente razón, señora Mávila. Primero, el artículo 114 es amplio. No habla de incapacidad moral ni física. Habla de suspensión temporal. ¿De acuerdo? De una suspensión temporal. A decisión del Congreso de la República. Como este artículo no está reglamentado, ya la Comisión de Constitución ha convocado para el día de mañana, ¿no?, a una sesión exclusiva y extraordinaria para aprobar el mecanismo de la suspensión. En consecuencia, este es el mecanismo idóneo, legal, para sacar al señor presidente de la República y poder darle oportunidad que defienda su libertad en los tribunales. El doctor Aníbal Quiroga, que era asesora de honor del Congreso, sin embargo, opina todo lo contrario. Dice que la suspensión correría la misma suerte que la acusación por traición a la patria. Y que aquí lo que tiene el Congreso, si quiere vacar al presidente o quiere retirarlo del cargo, es conseguir los 87 votos. Bueno, es la opinión del congresista Aníbal Quiroga, pero del constitucionalista. Del constitucionalista. Y nosotros también, los abogados que estamos también en la comisión, hemos estudiado el caso junto a los asesores constitucionalistas, etc. Entonces, al no haber un procedimiento exclusivo de la suspensión, pasaría lo que dice el doctor Aníbal Quiroga. Pero al aprobarse el mecanismo procedimental, que lo van a hacer mañana, ¿no?, que se va a votar mañana para el dictamen, y luego en el Pleno se aprueba y se presenta la moción de orden del día de la suspensión, pues no correrá el mismo riesgo de la anterior sentencia que nos enmendaron la plana el Tribunal Constitucional. De acuerdo, por tanto, yo creo por angas o mangas, en 20 días o 25 el Perú habrá dado un giro, ¿no?, total, y creo que tendremos una gobernabilidad mucho mejor de la que estamos pasando. ¿En manos de Dina Boluarte? De acuerdo a la Constitución, sí. Le toca. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. A usted. Muy amable. Muy amable a usted. Bien, gracias. Antes de ir a la